Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en esta ocasión el ratio del apalancamiento operativo. Ya lo hemos visto otras veces desde una perspectiva dinámica, pero en esta ocasión vamos a verlo también desde una perspectiva estática. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Bien, como habíamos visto otras veces, si lo hacemos desde una perspectiva dinámica, lo que hacemos es calcular ese ratio viendo la diferencia porcentual que hay entre un año y el siguiente de las ventas y del beneficio. Partimos de estos datos que nos dan de una empresa, en el cual nos dicen que las ventas son 5 millones, los costes variables son 2 millones, por lo tanto es un porcentaje de un 40%, y nos piden determinar el grado de apalancamiento operativo, suponiendo crecimientos y decrecimientos de la cifra de ventas en un tanto por ciento determinado, que en principio va a ser del 10%, y para estos cuatro escenarios que son distintos debido a que los costes fijos vamos a variarlos en cada uno de ellos. Partimos de un escenario 1 en el cual no tenemos costes fijos, en el escenario 2 tendremos 500.000 euros de costes fijos, el escenario 3 1,5 millones y en el 4 2 millones de euros. Pues bien, esta sería la situación inicial, como decimos, las ventas 5 millones, los costes variables 2 millones, y lo que hacemos es calcular un incremento de las ventas por una previsión optimista de un aumento de un 10%, en este caso las ventas serían 5.500.000 y si disminuyen un 10% en una previsión pesimista, pues serían de 4,5 millones. Lógicamente los costes variables van a aumentar o disminuir en esa misma proporción porque son totalmente proporcionales a las ventas. Y a partir de ahí elaboramos esta tabla con estos cuatro escenarios con una pequeña cuenta de resultados en la cual tenemos las ventas, le restamos los costes variables y obtenemos un margen de contribución y restando los costes fijos obtendremos el beneficio. Esto lo hacemos para cada uno de los escenarios y cambiando los costes fijos. Y además lo hacemos con dos previsiones, una optimista, como hemos dicho, con una variación o aumento del 10% de las ventas, y otra pesimista, disminuyendo un 10% esas ventas. Por lo tanto, obtenemos al final el incremento que ha habido de beneficio o la disminución en cada uno de esos escenarios. Y una vez que tenemos esto, ya podemos calcular el grado de apalancamiento operativo para cada uno de esos escenarios y además lo vamos a calcular tanto en la versión, digamos, optimista como pesimista. Y vamos a ver que da el mismo resultado. Como vemos claramente, en el caso de un incremento de un 10% en el escenario 1, vemos que el beneficio antes de intereses e impuestos se ha incrementado en un 10% y la variación de ventas fue ese incremento del 10% que habíamos establecido. Por lo tanto, como el apalancamiento operativo consiste en dividir el incremento del beneficio entre el incremento de las ventas, pues lo que hacemos es 0,1 entre 0,1, es decir, el 10% es 0,1 entre 0,1, que ha sido el incremento de ventas también, eso me da 1. Si lo miro desde el punto de vista de esa previsión pesimista, vemos que el resultado es el mismo, porque las variaciones porcentuales son las mismas, aunque sea en negativo, pero como el numerador es negativo y el denominador es negativo, es decir, las ventas disminuyen un 10% y el beneficio también ha disminuido en ese mismo porcentaje, el resultado también es 1. Bien, vamos a ver el escenario 2 y hacemos exactamente lo mismo. Es decir, el incremento del beneficio en este caso ha sido de un 12% y el incremento de ventas ha sido de un 10%. Por tanto, el apalancamiento operativo de este escenario 2, es decir, cuando los costes fijos son de 500.000, vemos que es 0,12 entre 0,10 y eso me da 1,20. Si lo hago en la situación pesimista, vemos que el resultado es el mismo porque los porcentajes, como hemos dicho antes, son los mismos, pero tanto numerador como denominador son negativos y eso se convierte en un resultado positivo de 1,20. En el escenario 3 vemos que el incremento del beneficio del año X al X1 ha sido de un 20% y el incremento de ventas era un 10%, lógicamente este resultado me da un apalancamiento operativo de 2, es decir, vemos que se duplica el beneficio ante un incremento determinado de ventas. El incremento de ventas era el 10% y el beneficio se ha incrementado el 20%. Pero en una situación pesimista sucede lo contrario. Si las ventas disminuyen un 10%, el beneficio va a disminuir también un
20%, el doble. Pero el apalancamiento operativo se mide en términos absolutos y es 2. Y en el escenario 4 vemos que en este caso el incremento del beneficio ha sido 30%, el incremento de ventas era del 10%, por lo tanto eso me da 3, y lo mismo sucede en la previsión pesimista porque son los mismos porcentajes, pero en negativo. Pues bien, esto, como decíamos, era esta versión, digamos, o cálculo del apalancamiento operativo desde una perspectiva dinámica, es decir, viendo la evolución que hay de un ejercicio a otro. Pero ahora nos preguntamos si hay una posibilidad de hacerlo en términos estáticos, es decir, partiendo solamente de la situación de un ejercicio determinado sin ver cómo ha variado o sin ver la situación que tenemos en el ejercicio siguiente. Y esto lo vamos a hacer primero viendo qué fórmula tendríamos que calcular en este caso. Bien, partimos de la fórmula del apalancamiento operativo, como sabemos es incremento del beneficio porcentual por 100 entre el beneficio, y eso lo dividíamos entre el incremento de ventas, entre las ventas porcentualmente, ¿no? Eso es lo que hemos calculado, ese es el ratio del apalancamiento operativo. Ahora bien, el incremento del beneficio podemos decir que será el incremento del número de unidades que vendemos y eso multiplicado por el margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario es lo que ganamos a cada una de esas unidades. Es decir, el beneficio realmente viene determinado por el beneficio unitario de cada una de esas unidades, el margen de contribución unitario, multiplicado por el número de unidades. Si lo que analizamos es el incremento del beneficio, pues será el incremento de unidades por ese margen de contribución de unidades. Ese sería el numerador de esta fórmula. Es decir, el N por MCU es realmente el beneficio. Y en el denominador lo que podemos hacer es, en vez de tener en cuenta las ventas, vamos a tener en cuenta solo el número de unidades, porque es proporcionalmente, siempre que el precio sea el mismo, lógicamente. Sabemos que ventas es cantidad por precio, pero si el precio no varía, pues lo que tenemos en cuenta es solamente la cantidad, es decir, N. Por tanto, el denominador podemos poner, en vez de incremento de ventas porcentual por 100, vamos a poner el incremento de unidades, incremento de N, y esto no varía nada en la fórmula. De tal forma que, desarrollando esto, vemos claramente que el incremento de N lo tenemos aquí y lo tenemos aquí, y el 100 también, por lo tanto eso se nos iría, está en el numerador, y en el denominador nos quedaría margen de contribución unitario entre beneficio y a su vez entre N. Esta N que está aquí pasaría multiplicando arriba, por lo tanto nos quedaría esta expresión, es decir, N o cantidad o número de unidades que vendemos por el margen de contribución unitario dividido entre el beneficio. Pero esta expresión de aquí, la N por el margen de contribución unitario, realmente es el margen de contribución total. Si nos vamos a la cuenta de resultados, pues ese margen de contribución total lo tenemos aquí, es decir, que es la expresión ventas menos costes variables. Por lo tanto, si aplicamos esa fórmula, vemos que en este caso, en el caso del escenario 1, tendríamos que el margen de contribución sería esos 3 millones y vamos a dividirlo entre el beneficio antes de impuestos, el beneficio que hemos obtenido, que es de 3 millones también. Por lo tanto, vemos claramente que el apalancamiento operativo desde esa perspectiva estática será 3 millones entre 3 millones, es decir, que será 1. Si esta fórmula la copiamos y la replicamos en el resto de escenarios, pues vemos que vamos a obtener exactamente el mismo resultado que hemos obtenido antes de una forma dinámica. De tal forma, lo que estamos demostrando es que se cumple que ese apalancamiento operativo lo puedo calcular desde una forma o desde una perspectiva estática, es decir, sin tener en cuenta la evolución de un ejercicio para otro, sino simplemente partiendo de una situación estática, de una cuenta de resultados y de una estructura de costes fijos y variables de una empresa. Porque, como ya hemos visto en alguna otra ocasión, vemos que si yo ese incremento que hablábamos del 10% lo que hago es cambiarlo y pasarlo, por ejemplo, a un 25%, vemos que los apalancamientos operativos no cambian en absoluto,
Me da igual poner un 25 que un 15 que un 5, es decir, la variación porcentual no influye en el apalancamiento operativo. Lo que influye es esa estructura de costes de la empresa, tanto variables como fijos. Por lo tanto, como decimos, no es necesario calcular esa variación de una situación a otra, de un ejercicio a otro, sino simplemente con esta estructura de la empresa de ventas, costes variables y costes fijos, podríamos determinar con esta fórmula que hemos visto, simplemente dividiendo el margen de contribución entre el beneficio, podemos determinar ese apalancamiento operativo. Pues bien, esta es la forma, decimos o llamamos estática, de determinar el apalancamiento operativo de una empresa. Espero que haya sido útil y espero verte en próximos vídeos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Hasta pronto.